hay en común? ¿Qué hay en común entre matrimonio, soltero, joven, anciano, rico, pobre, enfermo, sano? Contento, triste. ¿Qué hay en común? ¿Qué hay en común en todos los escenarios de la vida? Eso seguro, eso no pensé ni pensado. Esto, si lo pensamos o no, marchamos de la muerte. Esto sí, esto ni hacer esa pregunta es una pregunta retórica. Pero hay una pregunta importante que no es tan retórica. Y principalmente los cristianos estamos muy distraídos de entender esto. Y que justo sobre eso que yo quiero hablar. Reconociendo la verdadera guerra espiritual. Reconociendo la verdadera guerra espiritual. Cuando yo vine a Brasil la primera vez, justo estaban todavía el fervor de las Malvinas. Y yo no sabía nada, ni siquiera de Malvinas, dónde está Malvinas. Por supuesto, no soy inglés, ya un argentino acá, no. Y yo siempre escuchaba que pobrecito, digo, lo que siempre escuchó me marcó que pobrecito, los largaron para la guerra totalmente desprevistos y llegaron allá y encontraron gente preparada de todas las formas. Y bueno, no puedo describir, pero que los argentinos que estaban no sé a cuántos kilómetros ahí de las Malvinas, perdieron la guerra de una nación que está del otro lado del mundo. Y el tema que siempre escuché es por qué Argentina se fue a la guerra así nomás. Nos preparó, fue por el impulso y bueno, fue un desastre. Que lamentablemente podría haber sido peor. Y esto, hermanos, es algo muy importante para nosotros los cristianos. Porque si no entendamos la realidad de la guerra espiritual y luchamos esta estúpida guerra espiritual que están por ahí, nos pasa prácticamente peor que los argentinos. Mucho más peor de los argentinos. Mucho más. Entonces, como cristianos, es necesario entender profundamente que la guerra espiritual es bíblica. Y que la guerra bíblica no es las guerras que se escucha afuera por toda parte. Estas guerras vencidas ya. Estas guerras que se ve afuera, en medio de muchas iglesias, son guerras ya están vencidas. Pero Dios nos lleva a entender por medio de su palabra la verdadera guerra espiritual. Y para eso vamos a leer Efesios capítulo 6, del 10 al 13, que Pablo nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la arma que te conviene, que te gusta, que te parece útil para ti. Así dice. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Hermanos, toda la historia humana, ¿saben por qué está marcada? Por guerra, por luchas. Y terribles guerras y luchas que el siglo pasado nomás tuvimos dos grandes guerras mundiales, 1914 y 18 creo,
que fue 30 millones de muertos. La Segunda Guerra Mundial, que se hicieron la paz, y se hicieron un montón de cosas, pero ahí, en poco tiempo, 1938, creo, 39, empezó la Segunda Guerra Mundial, donde mató nada más de 70 millones de personas. Solo las dos guerras mundiales, 100 millones de personas. En un estudio, hace tiempo que yo lo leí, dice que hicieron un estudio para ver y descubrieron que en toda la era humana prácticamente no ha habido más de 50 años de plena paz. Es decir, menos de 50 años el mundo no estaba experimentando de una forma u otra guerra. Y bueno, hoy en el siglo XXI, si nosotros miramos simplemente y abrimos los ojos, y hermano, el mundo entero está en guerra. Y estoy hablando de guerra misma. El mundo entero está en guerra. Es en el Oriente Medio, es en África, es en Rusia y Ucrania. Por toda parte, guerra, sin hablar de las guerrillas y de los problemas que tenemos. Guerras, hermanos, es parte de la raza humana caída en pecado. Guerra es parte de un mundo en sí que está con guerra con Dios. Guerra tenemos, hermano, en la política, donde permanentemente está la tensión. Guerra tenemos en la religión, donde en el nombre de Dios se han matado millones y millones. Guerra tenemos en las familias, desastre, odio, guerra, destrucción, matrimonio, padres, hijos, todo. Guerra por toda parte. Pero hoy, hermanos, quiero hablar de una guerra mucho más grande, terrible y sutil, donde sus consecuencias son terribles y asoladoras y eternamente devastadoras. Hoy vamos a hablar de esta verdadera guerra que como cristianos necesitamos entender y comprender. En esta lucha, hermano, no hay, escuche, en esta lucha no hay campo neutro. En esta guerra que voy a hablar hoy no existe campo neutro. O estás luchando o eres una víctima. Quien no tiene conciencia de esta guerra, hermano, ya es un prisionero. Ya es un prisionero. Y en esta guerra que voy a decir hoy no hay más de dos bandos. No hay más de dos bandos. O estás bajo el comando de Cristo, o estás bajo la influencia de una forma u otra de Satanás. O vivís en el reino de la luz de Cristo, o estás enceguecido, adormecido, anestesiado en el reino de las tinieblas de Satanás. O Jesús es tu comandante y Señor absoluto, o Satanás es el impulsor inconsciente de tu propia vida, de tus hechos, de tu vivir. Mi amigo Tozer, que siempre digo, mi escritor favorito, en uno de sus libros escribió un título maravilloso diciendo: este mundo es un campo de batalla, no es un parque de diversión. No es una poesía, es una realidad. Este mundo no es un parque de diversión, este mundo es un campo minado, no es un sitio vacacional. Y voy a abrir un paréntesis porque miro sus rostros y ya me da ganas de parar. Y no estoy hablando de eso para que ustedes se deprimen, pero lo contrario. Estoy hablando para que ustedes tomen conciencia del mundo que vivimos. ¿Por qué? Porque ya les adelanto, porque así para que de repente se respiran, que no quiero que algunos se desmayen. La victoria es de Cristo y de sus hijos. Ya digo así, entonces anímense. Pero necesitamos entender la guerra que la Biblia nos muestra. Esta batalla que tenemos, la guerra que tenemos, hermano, no es contra personas, sino contra Satanás y sus huestes. Un ángel caído, que Apocalipsis dice, llevó 1/3 de los ángeles con él. No es algo que se ve con los ojos, es algo plenamente espiritual. Esta guerra no se puede luchar con armas carnales. No sirve nuestra estrategia como personas.
No sirven las acciones externas que intentamos hacer, no sirven esta guerra. Tienen que ser totalmente espiritual. Por eso Pablo en 2 Corintios capítulo 10 versículo 4 dice: las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Poderosas en Dios para destrucción de las fortalezas. Como cristianos debemos de ser cautelosos de no cometer, hermanos, esos dos errores. En esta guerra hay esos dos errores que son fatales. Y como cristiano es muy importante tenerlos en cuenta. Primer error, es subestimar al enemigo. El primer error como cristiano es subestimar al enemigo. Y es terrible enfrentar a un enemigo ignorando sus fuerzas, sus estrategias, sus armas, sus herramientas, sus trampas, sus sutilezas, cómo actúa, cómo piensa, cómo es. Es terrible. Es lo que pasó con Argentina. Querían sacar a Malvinas, pero no supieron nada de lo que el ejército inglés, la potencia que tiene, la estrategia, cómo piensan, cómo actúan. Y acá en un país de fútbol, creo que hasta en el fútbol es algo muy a menudo de verlo. Cuando un equipo gana, está jugando con otro equipo, se estudia en el equipo. El hermano atacante, cuidado, Pablo, dale a la canilla. El hermano allí es bueno defensor, empujarlo para afuera. Y creo que parte del juego, de la competición, es conocer muy bien el rival con quien estoy jugando. ¿Cuánto más en la guerra que estamos luchando? ¿Cuánto más en la guerra que estamos luchando? Entonces muchos dentro de la iglesia, hermano, ven a Satanás como un actor, pero en un escenario ajeno a ellos. Muchos creen que el estar con Jesús no hay problemas más con Satanás. Y la pregunta es, ¿por qué nos mandan revestirnos de todas las armaduras? ¿Por qué Jesús mismo nos manda velar y orar? Otros piensan que Satanás es un mito, una leyenda, una fuerza negativa que no tiene fuerza. Una vez escuché a un pastor que dijo que Satanás es un león sin dientes y sin garras. Y ahí me di cuenta plenamente que ese hombre no conoce realmente quién es nuestro enemigo. Esto es subestimar, hermano, a un enemigo. Escuchen, que derrumbó la pareja perfecta de Adán y Eva. Contaminó toda la raza humana. Derrumbó al hombre más fuerte, Sansón. Derrumbó al hombre más sabio, Salomón. Influenció una y otra vez al hombre según el corazón de Dios, David. Satanás, hermano, no es un enemigo a ser subestimado. Y esta es una de las estrategias que le usa, que los cristianos lo ignoran. Cuanto menos, hermanos, sabemos del enemigo, más seguros tendremos de no caer en sus hiladas, en sus trampas. Por eso Pablo dice en los Corintios capítulo 2 versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Y contra quién Satanás hace sus maquinaciones? Contra el mundo perdido. Ya está. Satanás hace sus maquinaciones contra aquellos que los perdió y que hoy pertenecen a Cristo. Eso es, hermano, subestimar al enemigo. Uno de los errores más grandes que los cristianos hacen. El segundo error más grande que los cristianos hacen, y es fatal, es sobreestimar a este enemigo. ¿Me entienden, no? Es sobreestimar a este enemigo. Creer que este enemigo actúa como soberano, como villano, sin límite. Y es un error fatal. Es un error. Hay cristianos que tienen más temor de Satanás que de Cristo. Y esto es terrible. Muchos lo ven en la comida, en la bebida, en las marcas, en las tele, en todo, en el estornudo, en la caspa del pelo. Una vez en Uruguayana
tenía poco tos y el hermano, te reprendo. Digo, ¿te reprendiendo qué? La tos, y la otra semana pobre estaba con una gripe fatal. Digo, pero me reprendiste, ya te reprendieron de ti también, porque las reprendiste de mí te agarró. Entonces, terrible. Y hoy vemos gente, hermano, atando a Satanás por toda parte. Y eso le encanta a Satanás y a su reino. ¿Por qué? Porque eso muestra que esa gente no conoce a Satanás. Conoce Satanás y ellos lo creen en su mente. ¿No? Es como cuando muchas veces, cuando éramos niños, pensábamos que voy a agarrar a fulano y voy a golpearlo, voy a patearlo. Y a veces llegamos de allí, así nos asustaba. ¿Por qué? Porque ese es el enemigo que criamos a nuestra mente. Satanás no es un enemigo que nosotros lo creamos en su mente. Satanás es un ser real. Su reino es un reino real. Sus maquinaciones son reales. Entonces, hermanos, lo más importante que debemos que entender, hermano, que ese enemigo ya fue vencido por Cristo en la cruz. Y está puesto en oprobio y en vergüenza. Ya está desnudo de su tiranía. Por eso la carta de los Efesios, que no sé cuántos domingos vamos a tratar en ella, nos muestra nuestra posición en Cristo. Nuestra posición en Cristo en Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Bendijo a quién? A nosotros, los cristianos. O solo yo soy cristiano acá. Si no, paro y predico el Evangelio. Que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. ¿Con cuántas bendiciones somos bendecidos? Con toda. Entonces es importante entender como cristiano mi posición en Cristo. Y entender que Cristo ya lo venció. Ya somos bendecidos, capacitados, ubicados en el mejor lugar de la tierra y del cielo, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. También, hermano, la carta de Efesios nos muestra la grandeza y la supremacía de Cristo. Para que podamos tener... Porque si alguno se deprimió ahora, levante un poquito el ánimo. Efesios 1:20 dice: lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria a Dios por eso. Entonces, hermanos, sobreestimar a este enemigo, verlo en todo y atribuirle todo y vivir asustado porque cree que todo el mal que pasa es resultado de él, es una gran necedad y peligro que nos encontramos en esta guerra. Los dos extremos son fatales. Los dos extremos son fatales. Sobreestimar y subestimar al enemigo es fatal. Pues como soldados de Cristo, hermano, tenemos todo lo que necesitamos para saber sobre nuestra batalla, quién es nuestro enemigo, cómo actúa, qué estrategia usa, cómo mantenerlo siempre atrás de la línea roja y conquistar el terreno, ya que en Cristo Jesús, hermanos, somos llamados a atacar su territorio, rescatar vidas y andar triunfante por medio de Cristo Jesús. Amén. Entonces, lo primero, hermano, que debemos conocer es la naturaleza de nuestro enemigo. La naturaleza de nuestro enemigo. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El pasaje nos afirma que nuestra lucha, nuestra guerra, no es contra carne y sangre. En otras palabras, nuestra lucha, hermanos, no es contra personas. Aunque las personas son herramientas, pero la lucha no es contra ellos. Nuestra lucha, hermanos, es contra Satanás, contra el maligno,
contra el padre de la mentira, contra el Dios de este siglo, contra la antigua serpiente, contra el príncipe de la potestad del aire, contra el Apolión, contra el Abadón, contra el león que anda alrededor rugiendo, el que viene para robar, matar y destruir. Es contra él nuestra lucha como cristianos. Y todos esos adjetivos que yo lo mencioné, es lo que la Biblia le dice a Satanás. Todo esto es para entender, hermano, que nuestro enemigo es el que ha vivido toda la existencia humana. Entienda, toda la existencia humana. Conoce todos los detalles de nosotros. Conoce nuestra forma de pensar. Entienda, despiértate. Conoce nuestra forma de pensar. Conoce nuestras emociones. Cómo somos manipuladas con ella. Conoce la debilidad de nuestra carne. Conoce cómo actuamos, cómo reaccionamos. Conoce lo que nos gusta. Conoce lo que nos llama la atención. Conoce lo que nos altera. Conoce todo sobre ti y sobre mí. No es omnisciente, pero conoce porque es un ser espiritual en las regiones celestiales. La dimensión de su conocimiento supera eternamente la nuestra. Es como dice el refrán uruguayo, o no sé si es uruguayo, el diablo es más diablo por viejo que por diablo. Más sabe el diablo por viejo que por Más diablo. sabio. Ahí está. Por eso, hermano, todo eso no debe asustarnos, sino hacernos entender que con la fuerza humana, con nuestra inteligencia, con nuestra sabiduría, con la fuerza de nuestro brazo, no podemos enfrentar a este enemigo. Y tú no precisas salir a enfrentarlo porque la lucha ya está hecha, ya está en marcha. La lucha, tú te despiertas de mañana, la lucha ya está hecha. Incluso cuando está dormido, ¿cuántos se levantan de manera deprimida por el sueño que tuvieron? ¡Ay, qué terrible! La lucha ya está hecha, mientras que esté dormido, la lucha ya está hecha. La película real está corriendo, aceptando o no, reconociendo o no. Más nos vale como hijos de Dios, hermano, sacudirnos y entender, yo soy parte fundamental de esta guerra. Y debo guerrearla conociendo mi enemigo, sus astucias, sus maquinaciones. ¿Por qué? Porque para que yo cumpla la voluntad de Dios y el propósito de Dios en mi vida, debo saber contra quién estoy luchando. Debo saber con quién está luchando. El versículo 12, irónicamente nos muestra que el desorden de Satanás tiene orden. Irónicamente nos muestra que generalmente dicen, ay, pero en las tinieblas hay solo desorden. Pero lamentablemente que en el reino de las tinieblas, que es el reino desordenado, hay orden. En otras palabras, el reino de Satanás tiene una jerarquía. No es Vive la Patria, no es una feria de tinieblas, de demonios. Hay una jerarquía, hay un ejército que acompaña a Satanás y está bajo su comando. Son escalones de poder. Y nos dice que son huestes, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Todos estos son escalones en el mundo espiritual. ¿Se recuerdan cuando estudiamos la carta de Judas? Dice que el arcángel Gabriel no usó palabras contra Satanás, sino le dijo que el Señor te reprende. ¿Por qué? Porque aún en el mundo espiritual, las jerarquías establecidas por Dios, aún en el caído, todavía se encuentra en su propia posición. Un ejército, hermano, que no duerme. Presta atención. Estas palabras todas necesitas. Volvés a escucharlas. Un ejército que no duerme, que no saca vacaciones, trabaja de día y de noche rodeando la tierra para devorar lo que no saben que están en guerra. Los que están pasivos, los que están entretenidos, los que están adormecidos, los que creen que están en una bandeja y que Dios está así protegiéndolos hasta llegar a la eternidad. Día y noche, hermano, lucha contra nosotros. Los que están plenamente enfocados en lo terrenal, en lo temporal, en lo pasajero.
Y no han entendido Colosenses 3:1, si resucitaste con Cristo, buscar las cosas que están arriba, poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Ahora, ¿cuáles son sus características? ¿Cuál es la característica de este nuestro enemigo? Son astutos, sutiles, aprovechan cada oportunidad, cada brecha para lanzar sus flechas inflamadas, malignas. No es un enemigo que pone propaganda. Mira los últimos misiles, los drones, los bombardeos, los navíos, No, nuestro enemigo no hace eso. Es todo camuflado, por eso es comparado a la serpiente, porque es el animal más sutil, más que se disfraza y más que pasa desapercibido. Sus especialidades es la mente humana, la mente de las personas. Por eso Pablo nos dice a las cartas de Efesios: y esto pues digo y requiero en el Señor, que yo no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Pablo está escribiendo la carta de Efesios. Ya no andamos como los impíos en la vanidad de nuestra mente, teniendo el entendimiento endurecidos. Y yo, hermano, como cristiano, yo puedo tener así, por supuesto. ¿Por qué lucha Satanás contra ti? ¿Por qué andas arrastrando? ¿Por qué no tenés gozo? ¿Por qué te asustas de todo? Necesitamos crecer como iglesia, como cristianos, para tener la mente de Cristo. Por eso en 2 Corintios 4:3 Pablo dijo: pero si nuestro evangelio está encubierto, para los que se pierden está encubierto, porque el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, el lugar favorito de él es tu mente. Tu mente. Porque en tu mente, ni siempre tú estás hablando en la primera persona yo. No. No, en absoluto. Lamentablemente, hermano, hoy hacen show del infeliz que se retuerce y se revuelca como endemoniado. La gente se asombra y cree que este que se retuerce es la obra magistral de Satanás. Y esa es la jugada más sutil de Satanás. La Biblia, hermano, nos muestra que la obra excelsa de Satanás es silenciosa, es política, es serena, es calma, que nadie desconfía, que jamás nos puede ocurrir que tal persona está totalmente poseído. Muchos ponen los ojos en el endemoniado que habla grosero, que se retuerce. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y hermano, con esto paso de lado y ni siquiera me llama la atención. Más me asusta, hermano. ¿Sabe qué? Más me asusta muchas veces. Y esos líderes que hacen de ese endemoniado show, más me asustan estos. Más me llama la atención estos que hacen del endemoniado show, porque estos que hacen show con el endemoniado muchas veces están totalmente poseídos y bajo la influencia maligna. Wow, hermano, es grosero esto. Sí, es grosero, pero es la realidad. Es la realidad. Y Jesús mismo lo dijo: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, dame 5 estrellas porque yo expulsé demonio. Y le diré: no los conozco. Si Jesús no lo conozco, ¿de qué bando están? En el bando del enemigo. No hay otro bando. Y hermano, es tan gozoso para Satanás que la gente esté en su bando sin darse cuenta. ¿Saben lo que? ¿Saben qué espantoso? ¿Saben lo que es espantoso? Yo yendo alegre hacia el norte, contento de encontrar a Montevideo y Montevideo para el sur. Montón de gente, hermano, están así, un montón de gente creyendo está yendo
directo al cielo y que van a recibir premios y que Jesús va a coronarlos. Y hermano, terminarán sus vidas en lo más profundo del infierno. ¿Por qué? Porque nunca conocieron a Jesús y nunca caminaron bajo el poder de Jesús. Ese día escuché a un desgraciado, porque es desgraciado, que dice que intentó expulsar a un demonio, no salió. Le dio una rabia, que el demonio dice que en nombre de Jesús no salió. Entonces él tuvo una rabia, lo expulsó y se fue. ¡Wow! Y la iglesia, gloria a Dios, aleluya. Y hermano, ni siquiera me mueve un pelo esto. El teatro que Satanás le encanta hacer. Hermano, la obra magistral de Satanás es un Judas. La obra magistral de Satanás es un Judas que caminó con Jesús, que sentó con Jesús, que tenía la bolsa de Jesús, que salía y volvía con Jesús, que navegaba con Jesús, que hacía todas las cosas con Jesús y que era visto uno de los apóstoles de Jesús. Esta es la obra más magistral de Satanás. Y Judas, cuando traicionó a Jesús, no se revolcó, no engrosó su voz, no retorsionó, simplemente fue y le dio beso. Esa es la obra más endemoniada posible. Pues la misma perdición, hermano, lo poseyó por entero a Judas y se tornó la obra más magistral de Satanás. ¿Les suena algo esto? ¿Entienden esto? ¿Me entienden? Satanás, hermano, actúa en personas sanas y cuerdas, que no retuercen, que no revuelquen, tienen título académico, tienen posición destacables, y los tienen, y los tiene, y los vemos en nuestros congresos, en las Naciones Unidas, cambiando las leyes de Dios, tergiversando totalmente el engaño, la mentira y lo dañino para la sociedad. Todos los días, todos con corbata y con traje. Elegidos por la sociedad. Trastorna a los hombres haciéndoles creer que son libres. Y es capaces y en su libertad, hermano, los hunde en sus pasiones y en sus deseos malignos. Esclavizándolos al punto que hoy tenemos hombres creen que son mujeres y mujeres creen que son hombres. Tenemos hombres que se creen que son caballos, otros se creen que son perros. Ahora está la última moda de que el hombre se casa consigo mismo. George, acepta a George como tú hasta la muerte nos separa. Bueno, hasta la muerte sí. Espantoso. Nos reíamos, hermano, pero eso está aconteciendo, eso es real. Y es un manchete en las revistas y en las noticias. Fulano, no sé a dónde está. Y no es un bobo, no es un tonto, es alguien famoso, se casó consigo mismo. Y no sé hasta cuándo van a separar. Así es. Por eso Pablo dice en Efesios 2:2, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de la desobediencia. Los espíritus que operan en los hijos de la obediencia. ¿Está operando Satanás o no? ¿La obra de mal está operando o no? ¿Está activa o no? Por eso, hermano, Satanás enciende las pasiones de los seres humanos y los hunde en ellos. Y en el versículo 12, cuando dice gobernadores de las tinieblas, esa palabra gobernadores de las tinieblas habla de lo profundo, de la profunda oscuridad, lo más asombroso posibles. Por eso, hermano, hoy tenemos asesinatos espantosos, maldad manifiesta de una forma macabra por toda parte. No es que no hubo antes, siempre hubo, pero cada vez escuchamos cosas que nos quedamos atónitos. Y no solo escuchamos, sino cada vez más y más y más. Por eso tenemos, hermano, esa maldad que está cada vez se desparramando. En las pantallas tenemos un volumen de películas de todas las edades, en sexo, violencia, ocultismo, rebelión, endiosamiento del hombre que actúa sutilmente por medio de la influencia diabólica. Increíble, ¿no? A veces miras una película, parece, tú dices, ah, pucha, parece eso de otro mundo.
Y es así, hermano. ¿Quién está por detrás de esto? ¿Quién está por detrás de esto? Pone a buscar harina, te aparece imagen sexual. Una vez buscaba cruz, menos mal que mi esposa estaba cerca. Buscaba una imagen de la cruz para hacer algo. Apareció una imagen sexual. Por eso, ustedes que tienen hijos, ojo, tú te duermes, te distraes, te ocupas un montón de cosas. El diablo no se ocupa. El diablo tiene. Y tiene su mirada aguda sobre nuestros hijos. Mejor que nosotros hagamos una mirada aguda a nuestros hijos para que Satanás no le haga. La táctica, hermano, del enemigo en el versículo 11 es la acechanza. ¿Y qué significa acechanza? Es la palabra metzoneia, que es la palabra métodos. Métodos, es el enemigo que usa métodos. ¿Y qué métodos usa? Astucia, engaño, artimaña, trampas y maniobras. Esa es la estrategia del enemigo. Satanás es el mejor que nos conoce, hermano, después de Dios. Téngalo por cierto. Téngalo por cierto. Satanás es el mejor que te conoce después de Dios. Conoce nuestro orgullo, nuestra vanagloria. Por eso, el 1 de Corintios, siempre que nos leemos, dice, examínate pues a ti mismo. Examínate. Nosotros tenemos que conocer, hermano. Tenés que ser muy rude contigo mismo. Muy severo contigo mismo. Y muy suave con otros. ¿Por qué? Porque imagínate que yo estoy en la guerra y estoy cuidando que los otros nos llevan la bala o el tiro. ¿A quién va a ir el tiro? En una guerra, hermano, ¿a dónde debemos poner toda el cuidado, protegernos? ¿A dónde? ¿Quién tiene que hacer? Tú y yo. ¿Por qué? Conté ya 1000 veces. Un primo mío era soldado en la guerra antes que yo vine a Brasil. Era prohibido encender un cigarrillo. Y él en un momento, en una guerra tensa, se sentó en un lugar de noche, creyendo que estaba protegido, y encendió un cigarrillo. Cuando dio la primera chupada, una bala entró en su cabeza. Y marchó. Marchó. Un descuido. Un descuido. Por eso, hermano, Satanás conoce nuestras vidas, conoce todos los puntos nuestros. En Hechos 19, cuando los hijos de Seba vinieron a reprender al demonio, ¿qué le dijo el demonio? Conozco a Jesús y sé quién es Pablo. ¿Ustedes quién son? En otras palabras, en aquella época los demonios no sabían la palabra nabo. ¿Sí, nabos? ¿Quién son ustedes? ¿Y qué hizo con ellos? Los desnudó. Los desnudó, le dio una paliza, los desnudó. ¿Por qué? Sabía quién eran, sabía que era paja, humo. Ahora con Pablo no hacía eso. ¿Por qué? Sabía quién era Pablo. Pero no solo sabía quién era Pablo, porque no se trataba de Pablo, sino sabía quién está en Pablo. Si no sabía en quién se refugiaba Pablo. Si no sabía las herramientas de Pablo, ¿de quién eran? Y todo de Pablo, hermano, era del Señor. Por eso, el mayor entrenamiento de Pablo, ¿cuál fue? La cruz de Cristo. La cruz de Cristo, por lo cual estoy muerto. La cruz de Cristo. Nuestro enemigo, hermano, conoce nuestros puntos fuertes a nuestros ojos, pero él sabe que no son fuertes, son nuestro talón de Aquiles, así te dice. A veces creemos, en esto yo soy fuerte. No te engañes, tu corazón te dice eso. Tu corazón te dice eso. Tu fortaleza, la única fortaleza tuya y mía, estar apegado a Cristo, estar apegado a la verdad de Cristo. Estás revestido totalmente con todas las armaduras espirituales. Él conoce, hermano, nuestros puntos, nuestra forma de ser, nuestro pensamiento, nuestra insatisfacción, nuestra gratitud, todos nuestros puntos vulnerables, y Él conoce. Sabe si somos medrosos y cómo trabajar
en nuestra mente para hacernos vivir permanentemente inquietos y temerosos. Y no tengamos ni tiempo para orar y disfrutar el gozo de Dios, porque el gozo de Dios es nuestra fortaleza. El cristiano no va a la lucha, a la guerra, deprimido, escondido, hermano, no. Por eso al principio le digo, nuestro Jesús ya venció a Satanás. Pero para eso no es para que nosotros vivamos en una hamaca paraguaya creyendo que está todo hecho. Pronto, Jesús hizo todo. Sí, Jesús hizo todo. Pero él mismo Jesús te dice, velad y orad en todo el tiempo. Nuestro enemigo sabe si somos avarientos, si el Dios Mamón está entronizado en nuestro corazón. Sabe perfectamente y sabe lo que hace. Conoce nuestra vanagloria, por eso levantó a Ananías y Zafira y le dijo, vayan, muéstrate frente a toda la iglesia. Vendimos un terreno. Bernabé vendió un terreno, vaya a vender un terreno. Y mientras saca la mitad, dice, bueno, yo vendí el terreno y van a gloriarte. ¿Sabe? Y si Dios fuera a hacer eso con la iglesia, hermano, quizás la mayoría de la iglesia está muerta como Ananías y Zafira. ¿Por qué? Porque en nuestros corazones todavía nos encontramos apegados al Dios Mamón, que es la riqueza. Y no estoy diciendo para ir a despallar y tirar tus plata, no. Estoy diciendo para que te aferrarte en Dios, porque Dios es el tesoro más grande nuestro. Satanás sabe de esto. Satanás sabe cómo hacernos tener la autoconfianza. Autoconfianza. Acá quien manda soy yo. Acá quien manda soy yo. Satanás sabe, hermano, cómo derribarnos por nuestro propio orgullo. Y pregúntale a David una y otra vez, principalmente segunda de Crónica, capítulo 21, cuando David quiso censar al pueblo para ver la fuerza que tenemos del ejército. Siendo un nabo, pastor, que no sabía ni siquiera agarrar una arma, Dios le libró de todos sus enemigos. Ahora David, teniendo un ejército, quería saber cuántos soldados tenemos. Y Dios nos libra como iglesia de llegar a pensar como David. Gloria a Dios, tenemos seguro que estamos en el otro lado. Porque si fuéramos a pensar por David, no hubiéramos avanzado un metro allá en la obra. Pero, mientras Señor puedas, avanzamos y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. ¿Sabe, hermano, dónde van nuestros ojos para que podamos ser víctimas de nuestros propios ojos y sacarnos al final los ojos como lo hizo con Sansón? Él sabe cuándo nuestra vida es movida por nuestras emociones. Y Él sabe si las emociones es las que te mueven o si la verdad de Dios. Por eso, sutil, porque te pone en tu camino acechanzas para tocar tus emociones y derribarte y marearte en la guerra. Y en esta guerra, hermano, tú llevas la bala y no te das cuenta. Simplemente te sientes, no tengo ganas, estoy débil, estoy fraco. Sí, no me da ganas de orar, ni leer. Hoy es domingo del Señor, sé que el Señor está conmigo en casa, entonces me quedo en la casa alabando al Señor. Y las artillerías del enemigo sigue atacando más. Satanás no dice, lo derrubé, sino, cuanto más lo derrubo, peor. No existe. Satanás sabe tocar, hermanos, en nuestro corazón impulsivos, creyendo que soy el hombre. Contigo iré hasta la muerte, aunque todos esos desgraciados acá te niegan, contigo iré hasta la muerte. Antes que el gallo cante 3 veces, me negarás. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Satanás sabe cómo usar las artimañas. Y ese mismo hombre de Pedro, que en el momento le digo, tú eres el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le dijo, no fue la carne ni la sangre que te reveló, sino mi Padre. En el mismo capítulo, dentro de poco, cuando Jesús estaba diciendo, necesario ir a Jerusalén, a predicar a los líderes, a ser preso, a morir en la cruz, pero necesito resucitar. Y este mismo Pedro comenzó a reconvenir, no haga eso, no sé, qué loco. ¿Y qué le dijo Jesús? Aléjate de mí, Satanás.
que no entiende las cosas de Dios, sino las cosas del hombre. Y ese mismo hombre que habló, influenciado por Dios, ese mismo hombre estaba bajo la influencia del maligno, a propio Pedro. Por eso Pedro, hermano, nos deja en su palabra, después de mucho tiempo, después de ser trabajado por el Señor, después de conocer lo que es la guerra del Señor, nos dice en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios. Despierten, despierten y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quién devorar. ¿Puede devorar o no? ¿Puede? ¿A quién? Alguien me preguntó una vez si el diablo entra en la iglesia. Qué estupidez, disculpen. Qué estupidez. Hermanos, sinceramente, no me asombra el diablo, me asombra la mentalidad evangélica extraterrestre. Porque sinceramente, hay un montón de gente al nombre de Cristo, hermano, que no le resplandeció nada. Son gente que viven plenamente. Aprendí acá la luna Valencia. No sé si para los evangélicos sería luna de Valencia. Y mi respuesta para él, hermano, fue, no, Satanás no solo entra en la iglesia, Satanás está en los púlpitos de la iglesia. Satanás está, y escuchen, hoy Satanás está más en los púlpitos que en los bancos. No hay nada que limita a Satanás, hermano. No hay nada, toda esa payasada que ustedes ven, no hay nada más que obra diabólica. Eso, todo lo que ustedes ven ahí afuera, reprendió, ató, amarró, expulsó, lo tiró, le cortaron la cabeza a Satanás, le sacaron el corazón. Todo eso, hermano, es un arte. Eso es algo que es tipo así, tipo el hobby de Satanás, de dar carcajada a aquellos que dicen que caminan a nombre de Jesús. Y Satanás mira para Jesús y los apóstoles y los hombres de Dios que anduvieron en toda la historia, teniendo la Biblia en la mano y luchando una lucha que ni los niños espirituales deben luchar. Una lucha ya ganada por el enemigo. Satanás está en los púlpitos, hermanos, está predicando el falso evangelio. Satanás está en los púlpitos tergiversando totalmente la palabra. Satanás está en los púlpitos cambiando todas las órdenes de Dios. Hoy tenemos más mujeres predicando que hombres. Y la orden de Dios en la Biblia es que el hombre sea la cabeza de la iglesia. Y con esto puedo seguir. Satanás está haciendo de todo. Satanás todos los días está inventando una doctrina nueva. Satanás todo el día está sacando un pasaje bíblico, distorsionarlo y pasarlo. Y multitud, hermano. Y gloria a Dios y aleluya. Gente sin discernir, gente totalmente ciega. Satanás está en los púlpitos haciendo el estrago más grande en medio de la iglesia. Satanás está en la iglesia también en los bancos. Satanás está en la iglesia en las sillas. Y hermano, ¿por qué decís eso? Te digo por qué. Porque todos los días están escuchando la palabra de Dios. Todos los días la palabra de Dios está siendo predicada. Y no hay excusa que en muchos lugares todavía la palabra de Dios está siendo predicada fielmente como es. Y todos los días multitudes y multitudes están escuchando la palabra de Dios. ¿Y qué está pasando? Entra por acá y sale por acá. No hay vidas transformadas. No hay cambio. No hay lloro, no hay clamor de arrepentimiento. No hay. ¿Por qué? Porque el propio Jesús dijo que la semilla está tirada. Vienen las aves y sacan la semilla. Y nosotros entendemos esto en la parábola, pero no nos damos cuenta que muchas veces con nosotros está pasando, porque mientras estamos acá estamos pensando en esto, que voy a cocinar, qué pasó con esto, que peleé con aquello, y un montón de cosas está pasando en nuestra cabeza. Satanás está en las sillas, hermano, sí. Sí, Satanás está haciendo su obra. ¿Por qué? Porque sabe, cuando Dios levanta un mensaje, ese mensaje que yo estoy predicándoles, una semana me llevó de estudio. ¿Sabe? Yo saqué esa carga encima de mí. Llévala contigo tú y echarla ahí en la puerta. ¿Y sabe qué? Un día te darás cuenta
que tuviste hoy el día más bendecido de tu vida, de Dios hablarte, y quedó en el aire. ¿Por qué? ¿Por qué quedó en el aire? ¿Por qué quedó en el aire? ¿Por qué escuché la palabra de Dios hoy y no me transformó? ¿Por qué escuché la palabra de Dios hoy y no fui a mi casa a sentar? Está bien que almorcé, pero después de tarde me siento, Señor, estoy en una guerra y comienzo a analizar mi vida, cómo estoy luchando esa guerra. No lo hacemos, ¿por qué? Porque Satanás está lanzando sus flechas inflamables en tu mente para que tú estés distraído en todas las cosas, menos en las cosas que te capacita, que te fortalece, para que tú luches la buena lucha de la fe. Satanás, hermano, no va a luchar en los bailes. Imagínate, qué estupidez. A veces miramos los bailes, acá está Satanás. Sí, ya son de él. Un lugar de droga, un lugar de prostitución. Sí, no son de él. Satanás no gasta un tiro allí, ya son de él. ¿A dónde? ¿Contra quién Satanás va a guerrear? Contra ti, contra mí. Contra aquellos que dicen somos de Cristo. Nos libertó Cristo. La pregunta, ¿vivemos la libertad de Cristo? No levante la mano. ¿Cuántos tienen a Cristo como comandante? Vamos a hablar ahí como... Estoy seguro que todos van a levantar la mano. Pero, ¿luchas en pos de Cristo? ¿Estás revestido con Cristo? ¿Te entrena Cristo todos los días? La palabra de Cristo está obrando en tu vida, cambiando tu interior para que tú cada vez tengas más garra, más fuerza para luchar. Si no, hermano, tenemos que sacudirnos, ir al espejo hoy, darnos unas cachetadas y despertate. En fin, hermano, nuestro enemigo nos conoce bien. Y eso no debe asustarnos. Pero lo contrario, debe llevarnos a vivir como la misma carta de los Efesios dice. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, no como tontos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, por eso, porque los días son malos, por eso no seáis insensatos, no seáis necios, sino entendidos cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Hoy que estamos sabiendo que estamos en una guerra de vida o muerte. Estar plenamente ciñendo los lomos, vestido como soldado, identificándome con Cristo, en pos de Cristo, con todas las armaduras de Cristo. Y no tiene esto de que estoy con Cristo, bueno, Cristo me protege. Te protege, anda a vivir como te da la gana y Cristo te protege. ¿A dónde? ¿En qué libro leíste esto? En el libro de los necios, capítulo 1, versículo 4. No hay. Eso es lo que tu mente, exactamente lo que el diablo hace. Te hace creer en mentiras. Porque ¿quién es el padre de la mentira? Y no va a venir un WhatsApp para ti. Atento, Satanás. Tu mente va a pensar y vas a reaccionar conforme tu mente. Por eso el cristiano que no entendió que mis pensamientos tengo que ponerlos y examinarlos, que no hace eso, ya está derrotado. Ya está derrotado. Y lamentablemente que en esta guerra no se ve en lo físico. En esta guerra no se ve en lo físico. Se ve profundamente en lo interior, en lo espiritual, en la pasión que tengo hacia Cristo, en el amor por la verdad, en el tiempo que dedico en oración. Y esto es la prueba de que realmente está vestido con Cristo, ¿no? Y esto, ni venir a la iglesia todos los domingos, todos los miércoles, muestra que estás Rambo en espiritual, ¿no? Debemos andar como sabios, hermanos. Debemos vivir una vida realmente humillados delante de Dios. Pues Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro escudo. Él es nuestro amparo. Contra nuestro enemigo no hay fuerza humana. No hay sabiduría terrenal, terrestre. Y Él tentó a Jesús en el desierto. Escuche, Él tentó a Jesús en el desierto. ¿Tú crees que no va a tentarte a ti y a mí? Y cuando Él no pudo
echar a Jesús. ¿Sabe lo que dice el texto, capítulo 4 de Lucas, versículo 13? Y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de Jesús por un tiempo. ¿Qué quiso decir? Es decir, debemos vivir una constante, hermano, una constante vida apegada a Cristo. Nuestra alegría, nuestro gozo debe estar en Cristo. Jesús venció en el desierto, pero dice la Biblia que por un tiempo se apartó del que hizo después. Vino una y otra vez a tentarlo. Eso nos hace entender, hermano, que la victoria de hoy debe llevarnos ¿qué? A refugiarnos más en el Señor, a depender más del Señor, a negarnos más a nosotros mismos y a refugiarnos en el Señor. ¿Por qué? Porque Pablo mismo, escuche, es Pablo mismo que dice: el que está de pie, cuide para no caiga. Y por supuesto no está hablando de resbalar, de caer al piso. Para nada, listo. Y termino, hermano, con dos alertas. Fundamentales. No voy a terminar acá. Porque había propuesto hasta 50 minutos, ya son 54. Hermano, la lucha contra el enemigo es un hecho para el cristiano. Es un hecho contra el cristiano. Por eso, la palabra de Dios nos manda. Por lo demás, por eso, Pablo dice, por eso, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El que está se fortaleciendo en el Señor y en el poder de su fuerza, hermano, la victoria es segura. La victoria es segura. Que puede atacar, que puede tocarnos una flecha inflamable, puede. Pero ¿sabe qué? Nos levantamos y seguimos. Que el árido terreno a donde nosotros estamos luchando nos hace cansar. Pero en el Señor renovamos nuestras fuerzas. Que nuestra armadura parece que tan pequeña. Recuerden que Él es nuestro escudo, nuestro amparo, nuestro pronto auxilio. Que muchas veces nos sentimos tan agobiados. Recuerde, estoy contigo todos los días hasta el fin de los siglos. Hermano, Dios nos ha llenado de promesas de Él, para que en medio de la guerra podemos proseguir. Y sabe, Dios nos llamó como iglesia para vivir una vida cristiana activa. Muchos cristianos creen que la vida cristiana es estar escondido y resguardarme contra Satanás, porque Satanás viene empujándome. No, si entendiste esto ya estás mal. Cuando Jesús dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia, ¿sabe lo que Jesús estaba diciendo? Que mi iglesia, en mí, con mis armaduras, con mi fortaleza, por el poder de mi espíritu, va a ir al terreno de Satanás y va a romper las puertas de Satanás y va a rescatar las almas perdidas de Satanás, y Satanás no va a poder contra ellos. Entonces, hermano, digo esto para que entienda: la victoria en la guerra es nuestra. Pero no de luchar a tu manera. No de vivir la vida cristiana como te da la gana. No de seleccionar a dónde luchar, cómo luchar. Bueno, acá, hermano, ¿para qué? Es bueno luchar acá. Ahora, después del almuerzo, frente a una parrilla ahí, un asadito, maravilloso luchar. Y no está nada mal, listo. Lo que estoy diciendo, luche donde sea en asado, sea contento, sea con plata, sea sin plata, sea con salud, sea sin salud, sea en la muerte, sea en la vida. Entienda que tú estás en una guerra. Entienda que tú estás en una guerra. Y el que está en la guerra, ¿cómo debe vivir? Permanentemente pronto. Permanentemente pronto. Y ese viejo Pablo, en los últimos momentos, combatir el buen combate. Combatir el buen, hasta el último momento sabía que su cabeza dentro de poco se va a ir. Estaba mirando a dónde. La corona de justicia me espera. Hermano amado, entienda que estamos en una lucha. La victoria es nuestra.
El que nos alistó no nos dejó solo. Proveyó de todo. Nutrición, armamento. Y no solo eso, está con nosotros en todos los terrenos. La clave fundamental es, ¿estás consciente de la guerra? ¿Estás consciente de tus enemigos? ¿Sabes cómo actúa? ¿Estás consciente tú, tu vida? ¿Cómo estás desarrollando? Mediante un enemigo sutil, escondido, que solo usa acechanzas. Si entendamos esto, hermano, y comprendamos, nos salvamos a nosotros mismos, nos salvamos a los que nos rodean. Y Dios llama, realmente, Dios llama en esos últimos tiempos, hombres y mujeres y jóvenes, que realmente sepan luchar la buena lucha de la fe. ¿Por qué? Porque tenemos todo para vencer y proseguir. Pero necesitamos conocer nuestro enemigo, y necesitamos conocer nuestro comandante, o hablar en términos latinoamericanos. Vamos a obedecer a nuestro comandante para que mediante las órdenes de nuestro comandante, el respaldo de nuestro comandante esté con nosotros. Luchemos, hermano, luchemos, paremos en pie, vamos a agradecer a Dios. No sé cómo te sentís en esa guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual que tenemos en la palabra. No sé cómo te sentís. No sé en qué posición te encontrás. Pero hoy es el día importante para que tú evalúes tu propia vida. Entiende, en una guerra no se juega, no se broma. En una guerra solo puede haber heridos y muertos. Que Dios nos ayude en esta mañana, que podamos volver a nuestros hogares y entender. Nosotros estamos en una guerra. Nuestro matrimonio está en una guerra. Nuestros hogares están en una guerra. Nuestros hijos están en la guerra. Nuestra economía está en la guerra. Todo lo que nos rodea está en la guerra. Pero ¿sabe qué? Solo nosotros tenemos el plano de esta guerra. Solo nosotros en Cristo Jesús tenemos plenamente el mapa de esta guerra. Por eso tenemos plena ventaja contra un enemigo sutil que intenta camuflarse de tal forma que los cristianos o llamados cristianos luchan contra un enemigo que él está parado distante, lejos, riendo de la ignorancia que hay en ellos. ¿Por qué? Porque luchan una lucha hecha por ellos, según sus estándares, según sus planos, según el brazo del hombre, según el grito de la voz, según las estrategias humanas que tocan a los humanos, a la emoción humana, y nos hace creer que somos asombrosos. Mientras que cuando Cristo caminó, Pablo caminó, los discípulos caminaron, miraban a un demoniado, lo reprendían y seguían predicando el Evangelio. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre. Aquí estamos como iglesia tuya. Acá estamos, Señor. Acá estamos en pos tuyo. Tú conoces cada uno de nosotros en qué condición se encuentra, Señor. Quizás hay unos que ya están postrados. Quizás hay uno imaginando, metafóricamente están en la camilla. Señor, quizás hay unos en esta guerra que ya están en el ataúd. Pues ya no sienten más nada, no perciben más nada, están totalmente indiferentes, apáticos. Te ruego en esta mañana que tú nos bendigas, Señor. Te ruego en esta mañana, tú eres el Dios de las incontables oportunidades. Di una palabra, Señor, y vivifica nuestros corazones y nuestra mente. Infunde en nosotros, Señor, el aliento de tu gracia, para que el débil se levante en tu fortaleza, para que el que está entenebrecido sea alumbrado con tu luz. Para aquel que está confundido, Señor, le resplandece la luz de tu gracia, para comprender la realidad de este mundo que estamos viviendo, que es un campo de batalla, Señor. Y que mientras vivamos en este mundo, tratando todas las circunstancias, las áreas de nuestras vidas, debemos entender que en todo, por eso nos mandaste, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hácela para la gloria de Dios, porque si vivimos para tu gloria, entendemos lo que es la guerra espiritual. Porque
Porque el campo de esta batalla, Señor, es totalmente ajeno a todo lo que hay guerra. Ayúdanos como individuos. Ayúdanos como esposos, como esposas, como padres, como hijos, como hermanos en la fe. A entender y tomar, Señor, nuestra posición con las armaduras tuyas. Todas las armaduras tuyas, que podamos estar revestidos por ellas, Señor. Y velar en todo el tiempo, Señor, apegados a ti, en comunión, a tu palabra, como nutrición, como guía, como GPS de nuestro caminar. Y que podamos como un ejército realmente estar unidos, Señor, en esta verdad, luchando juntos, avanzando, haciendo tu voluntad, conquistando, Señor, el botín de nuestro enemigo y llevando vidas de la muerte a tu reino, de la perdición a tu eterna salvación. Padre, en nombre de Jesús, bendíganos, llévanos con tu gracia y aviva tu palabra en nuestros corazones para que realmente nos despertamos en ese tiempo tan necesario, tan importante, para que podamos, Señor, salvarnos a nosotros mismos y a todos los que nos rodean caídos en esta batalla. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos. Amén y amén.